En esta oportunidad nos recibe el senador de la Nación por la Libertad Avanza por la provincia de Formosa, el señor Francisco Paul Trolli. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arturo, mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, tu modesto entender, ¿cuál es la situación económica y social actual de la provincia? Bueno, Formosa es una provincia que está muy atrasada respecto del desarrollo, sobre todo agropecuario, porque su condición natural hace que de esto se trate, ¿no? Formosa es una planicie en la cual es posible la agricultura, la ganadería, la forestación, la fruta y horticultura como principales actividades, y desde el gobierno se le ha puesto un freno a la inversión, no brindando garantías jurídicas básicas y esenciales que hacen al desarrollo de los negocios, ¿no? Con esto me refiero a principalmente la gran fragilidad que hay en la mitad del territorio que no tiene títulos de propiedad en zonas rurales, y a su vez el 80% de la población no tiene título de propiedad tampoco en ejidos urbanos. Entonces, esta precariedad desde lo habitacional y desde la posesión del terreno hace que no avancen las inversiones, por ende no se genera empleo, y acompañado después también de un montón de otros trámites burocráticos, desde la conexión a una luz o desde la habilitación de un local o de un negocio o un permiso que se necesite para desarrollar alguna actividad. Y el otro gran tema es la reforma de la Constitución que se hizo en el año 2003, que permite la reelección indefinida. Entonces es una provincia que ni siquiera brinda la garantía que da una república, ¿no? Que es la alternancia en el poder. Por eso ya hemos hecho un planteo ante la Corte Suprema de la Nación, se plantea la inconstitucionalidad de esa reforma, de ese artículo, para que se vuelvan a tener los valores republicanos, ni más ni menos, en Formosa, porque es lo que se ha perdido. En comparación de esto, Arturo, disculpame, te doy un dato: es la provincia que menos pymes tiene cada 10.000 habitantes. Tiene 48 pymes cada 10.000, cuando nuestros vecinos en el Chaco, que lo único que nos separa es un río, tienen 145. Capital Federal tiene 450, ¿no? Cada 10.000 habitantes. Eso era algo que te quería preguntar, ¿no? La dependencia que ha creado la provincia de Formosa a lo largo de lo que es el régimen de Hildenfrandt y compañía de estos años, ¿no? El asistencialismo, que ha sido algo, digamos, como si fuera una corporación. La dependencia que tienen, que uno ha escuchado en distintos reportajes a empresarios pymes que alegan que le cuesta muchísimo conseguir mano de obra. Exactamente. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Nosotros decimos que en la década de 90 hubo una gran reconversión productiva en todo el país, con el avance de las nuevas tecnologías, luego con el aumento de los precios internacionales. Todo el sector agropecuario se fue reconvirtiendo, se fue actualizando, se fue renovando, pero Formosa no se reconvirtió a nada. A Formosa reemplazaron la actividad algodonera con asistencialismo, con planes sociales. Y ahí, entraron en la trampa permanente de la pobreza, que la coparticipación que recibe Formosa le permitió mantener a todos en ese esquema, ¿no? de sueldos bajos y de que no se haga nada como actividad privada. En ese sentido, siendo flamante senador nacional, ¿cuáles van a ser las primeras iniciativas como legislador en ese sentido para tratar de revertir ese flagelo que estás describiendo? Bueno, lo primero es el fallo de la Corte Suprema. La Corte falló en el caso San Juan y falló en el caso Tucumán, pero se cayó en el caso formoseño. Así que esperemos que ahora, con la vuelta de la feria, la Corte Suprema de la Nación falle como corresponde por el caso de Formosa, que ya se presentó de mayo del año pasado, ¿no? Y el otro gran boom que va a generar el desarrollo en la provincia de Formosa es el tren. El proyecto Ferrocarriles Sudamericanos, que no es ni más ni menos que la integración ferroviaria de Sudamérica, con salida al Pacífico, que es el destino natural de la mayoría de las mercaderías que se producen en todo el NEA, el NOA, pero a su vez en Bolivia y en Paraguay también.
Así que eso va a ser el gran desarrollo. Pero sí, la otra medida, pero para eso ya hay que ser gobernador, es un shock de título de propiedad. Necesitamos que los formoseños sean dueños de sus cosas, de sus campos, de sus terrenos, de sus casas, de su vivienda, porque primero que es el principal y primer derecho de una república, es el derecho a la propiedad. La propiedad privada es lo primero. Es lo que te permite decidir si comprar, vender, alquilar, donar o morirte tranquilo y saber que tus hijos van a recibir ese bien en orden. Bueno, ese derecho hoy se le niega a todos los formoseños, que es el primer derecho, el derecho a la propiedad. ¿De qué cantidad de habitantes estamos hablando en Formosa que están, digamos, en lo que es la indigencia y pobreza absoluta? Bueno, hoy se habla del 55% mal medido, porque los ingresos de los que la gente se sirve para subsistir realmente son muy bajos, ¿no? Y todo el sistema precario que se ha armado en base a eso, ¿no? Planes sociales, el trabajo en negro a través de las cooperativas, todo trabajo marginal que han creado también como fuentes de trabajo informal, ¿no? En formas de cooperativa los tienen mal pagados sin ningún tipo de beneficio real del sistema laboral, y bueno, y después tener los sindicalistas que te hablan de los derechos laborales. Respecto a ese tema, ¿qué opinión tenés, ¿no? Hace pocos días fue el primer paro general que le hicieron a la gestión de Javier Milei. ¿Qué opinión te merece Para mí no fue un paro argentino? Para mí no fue un paro, Arturo. Primero no reviste la esencia que tiene que tener un paro, ¿no? Legal. Y segundo, ¿vos alguna vez viste un gobernador marchando en un paro? La verdad que nos sorprendió muchísimo ver al gobernador Kicillof, teniendo en cuenta 48 horas antes que acá en la ciudad vecina de Lomas de Zamora habían matado a Uma, de tan solo 9 años, que era la hija de uno de los custodios de la ministra Patricia Bullrich, que la verdad que aturdió el silencio del intendente de Lomas de Zamora como del gobernador. Y ese día, al mediodía, uno veía que bajaba de una camioneta como si fuese un rockstar. La verdad que a mí en lo personal, siendo tío de nenes chicos, me llamó muchísimo la atención. El día de hoy ya estamos casi terminando enero y no han emitido ningún tipo de opinión. Respecto a lo que es el sindicalismo, te preguntaba en líneas generales, ¿no? No hay trabajadores que se vean representados en eso, excepto los trabajadores de los municipios que están dentro de ese mismo esquema, ¿no? Los trabajadores de pymes independientes, ninguno se siente identificado con estos personajes que es lo más rancio de la casta. Por eso yo no hablo de paro, sino que hablo de una movilización partidaria. Eso no es un paro. Javier Milei al otro día, por medio de su vocero Adormi, minimizaban no solo la convocatoria, que dicen que no ha llegado al 3-4%, uno veía, digamos, en el caso nuestro, que trabajamos con normalidad, no hubo inconvenientes en los medios de transporte. Pero Arturo, si todavía estaba abierto. ¿No se terminaron de designar los funcionarios en todas las áreas? Hace 45 días que había asumido el gobierno y quieren inventar un paro. Algo inédito, ¿no? Esta gente no es más creíble. Ellos se creen que repitiendo el manual de hace 80 años le va a dar resultado, y la realidad es que cada día generan más rechazo en la sociedad porque como siempre decimos, que cuando llegó el internet y los teléfonos, la comunicación empezó a ser bidireccional, y ahí se terminaron los mentirosos, Arturo. Y hoy todos nos damos cuenta que ahí marcharon los aparatos municipales principalmente de todo el conurbano, marcharon los gremios y las asociaciones que son los gerentes de la pobreza. De alguna manera es el país que se tiene que ir definitivamente. Y yo creo, esto es una opinión personal, creo que empiezan tan temprano con las manifestaciones porque saben que estamos entrando en un ciclo económico favorable para la Argentina y nos va a ir bien.
Y lo peor que a ellos les puede pasar es que a la Argentina le vaya bien. Ellos necesitan el caos para sobrevivir. Y si en mayo aquí la economía empieza a dar buenas señales, ellos saben que desaparecen para siempre. Sí, la verdad que es una medida muy ambiciosa que ya no sea obligatorio lo que son los aportes a los sindicatos. Por citarte un ejemplo pequeño, en el edificio donde vivo, si uno ve las contribuciones, entre comillas, voluntarias que tienen que hacer los inquilinos y copropietarios, superan los 50.000 pesos. Y te estoy hablando de un edificio de tan solo 30 unidades. Aportes voluntarios a la Federación de Propiedades Horizontales, del SUTER y demás. Esas son un montón de cuestiones que afectan al trabajador. Solo en lo que es mi cuadra tenés 9 edificios. Y si uno lo multiplica... ¿Cuál es la prestación que recibís puntualmente por ese ítem que pagás? Ninguna. Porque, como bien dice ese ítem, es una contribución voluntaria. No, si fuera voluntaria, vos vas a decirme, mira, borrame acá, yo no quiero pagar más. Y no es posible. Bueno, a todo esto se oponen estos personajes que han hecho de esto un modo de vida, que trabajando no lo iban a lograr nunca y defienden sus privilegios y su forma de vida. Respecto a eso, ¿cuál es la postura, a tu modesto entender, que tiene el presidente Milei en todas estas cuestiones, digamos, tan burocráticas que uno ve, no solo los sindicalistas, impuestos, servicios? Vinimos a hacer las grandes reformas que el país necesita para que despeguemos en materia económica, empecemos a crecer y vayamos dejando atrás estos niveles tristes de pobreza, de inflación y de todo lo que nos han dejado estos personajes. Sobran los hechos en la historia para ver que han sido siempre los mismos, pero que hoy estamos en un momento diferente en la historia. Hoy tenés un recambio generacional muy fuerte. El 60% de los argentinos ya somos prácticamente todos nacidos en democracia. Hoy tenés todo el avance tecnológico que permite que las provincias de Formosa tengan una agricultura rentable, que con el Braford y el Brangus podamos exportar carne como la mejor carne del mundo a cadenas de hoteles y restaurantes ligadas al turismo. Entonces estamos viviendo otro momento en la historia y esto es imparable. Y cuando vos analizás bajo qué contexto las pymes y muchos productores y emprendedores se pudieron hacer y abrirse paso e ir hacia adelante, imagínate si con todas estas malas condiciones fueron hacia adelante, si les generamos condiciones normales. Si generaste condiciones, en 20 años somos una superpotencia. No hay duda de esto porque tenemos el país que es increíble con el potencial que tiene. Somos pobres, pero tenemos el potencial para dejar de serlo. Obviamente esto no es magia. Lleva sacrificios, estamos atravesando, Arturo, los peores meses de la economía. Se vio en diciembre, ahora ya en enero está cediendo la inflación, pero esto va a ir bajando cada vez más hasta que logremos el déficit cero, vuelva el crédito, tengamos inversión, tengamos generación de empleo genuino. Todo eso es lo que vamos a empezar a gozar los argentinos desde el mismo momento que logremos tener moneda. Eso es importantísimo, sobre todo para las pymes, para los profesionales independientes, que hoy en día se ven muy asfixiados con los impuestos, ¿no? Los laburantes, los jubilados, todos. Hoy todos estamos pagando el costo de este despilfarro y desmanejo que han hecho todos estos personajes que nos trajeron a esta debacle. Te hago una consultita, Francisco, respecto a un tema tan resonante en estos días, ¿no? El DNU. ¿Qué opinión tenés al respecto? Digamos, ¿va a salir, no va a salir como tiene pensado el presidente Milei? En estos últimos días estuvimos viendo que tanto José Luis Esper como el presidente de la Cámara, Martín Menem, estuvieron en arduas negociaciones para hacerle algunos ajustes y tratar de contener a los aliados que circunstancialmente en su mayoría estarían acompañando este proyecto de necesidad y urgencia. Bueno, para mí había que aprobarlo como venía, tanto la ley como el DNU, generar el shock necesario en la economía que necesitamos todos los argentinos, no el gobierno. Y después
te sentabas y convocabas al Congreso para ir cambiando cualquier artículo que te generara alguna condición no favorable. Bueno, si mira, acá me generó un efecto no deseado, listo, cambiás tal o cual artículo, pero generate el efecto económico que todos buscamos. Eso se fue diluyendo, se fueron sacando varios artículos y ves cómo reaccionan los mercados con la brecha cambiaria. Cuando se te abre la brecha, es que la zanahoria se aleja. Es el síntoma. Algo que nos sorprendió muchísimo, más allá de algunas cuestiones que uno pueda coincidir o no, es que se ha achicado la brecha a lo que es el dólar, ha bajado lo que es el riesgo país, que antes estaba altísimo. Pero como bien vos dijiste, diciembre para los argentinos fue muy duro, ¿no? Una inflación que venía muy alta y terminó el mes con el 22,5% aproximadamente, y según indicadores dicen que la de enero va a estar abajo del 20%. ¿Se va a seguir trabajando para proteger, digamos, a la persona que verdaderamente trabaja y no? Mirá, yo creo que es todo, porque si hoy no se genera trabajo, vos tampoco podés dejar al sector más vulnerable de la sociedad sin ningún tipo de ingreso, porque eso significa solamente comer hoy. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo creo que eso no lo podés retirar hasta que no haya condiciones de generación de empleo. Hasta que vos no tengas esa condición, bueno, vos no podés sacar hoy la única herramienta que están utilizando para lo básico que es comer. Ahora, apuntar al déficit cero como prioridad absoluta y no negociable es apuntarle a la cabeza a la inflación. Y este es el objetivo. Y aquí no tiene que haber dudas, aunque por ahí el mercado duda, porque ahora se resignó el tema de las retenciones. Entonces están todos mirando, bueno, ¿de dónde va a recaudar lo que está faltando para llegar al déficit cero? Y ahí la economía da señales diariamente, ¿no? Respecto, Francisco, agradeciéndote muchísimo el tiempo que estás para conversar con nosotros, nos gustaría saber cuáles son las iniciativas que está llevando adelante, siendo el flamante presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos de la Cámara de Senadores. Bueno, me voy presentando con los diferentes embajadores, voy a razón de unos 3 embajadores por semana aproximadamente. También vamos siguiendo la agenda internacional respecto, por ejemplo, a lo que pasó en Ecuador. Tuvimos una asamblea con legisladores de aquel país. Ahora también está el caso de esta candidata venezolana que la proscribieron para ser candidata. También estamos haciendo una carta de intención a Venezuela respecto a este tema. Y bueno, que no la dejaron presentar, María Corina. Exactamente, María Corina. Y bueno, y después también hay una serie de convenios que se firman país que favorecen toda la cuestión de relaciones comerciales. Hay unos que se llaman de protección y promoción de inversiones y otro que se llama de doble imposición, en la cual Argentina está muy atrasada con este tipo de convenios. De hecho, estuve con el embajador turco hace una semana, 2, y estuvo 5 años ese trámite sin firmarse aquí de la Cámara, así que estaba muy contento el embajador, le pedí disculpas en nombre de todos los argentinos y con mucho entusiasmo de empezar a hacer cosas, ¿no? Ya hay algunas empresas turcas invirtiendo aquí en nuestro país, pero lo que necesitamos como argentinos es dar una señal fuerte hacia afuera, que en nuestro país las cosas han cambiado y que hoy la Argentina está dispuesta a firmar primero e incluso esperar a que ellos firmen luego, ¿no? No, totalmente. Bueno, Francisco Paoltroni, senador nacional de la provincia de Formosa, el bloque La Libertad Avanza, le agradecemos mucho los minutos que has tenido en conversar con nosotros. No, por favor, gracias por la visita, Arturo, y cuando gustes aquí estamos para trabajar. Muchas gracias.